Gustaría darles la bienvenida a todos y a todas que se han conectado hoy en esta instancia. Mi nombre es Ronnie Montt y soy la encargada de bienestar de la sede Puerto Montt. Este espacio se enmarca dentro del ciclo de charlas de Buen Vivir en tiempos de pandemia, que es el resultado entre la alianza entre el Centro de Salud Universitario, la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, la Clínica de Atención Psicológica y Bienestar Estudiantil de Puerto Montt, y esto también enmarcado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Todas estas unidades pertenecen a la Universidad Austral de Chile. Este ciclo busca abrir instancias de comunicación tanto en la entrega de información relevante y pertinente como espacios de reflexión en torno a una situación actual, y en particular hoy nos convoca el día que es mañana, en realidad el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y no queríamos quedar ajenos a esto, y por eso es que generamos la charla de hoy en torno a la temática. Nuestra charla de hoy es Hablemos de Prevención del Suicidio, y el formato, la metodología que vamos a ocupar va a ser primero una presentación, un video en realidad, que grabó el doctor Thomas Bader. Él es médico psiquiatra, experto en suicidología, es director de la Alianza Chilena contra la Depresión y académico del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral. Y luego estará comentando y abriendo el espacio de diálogo y reflexión y respondiendo sus comentarios o consultas Carolina Zambrano, que es enfermera, área de psiquiatría, directora del Centro de Salud Universitario, académica del Instituto de Neurociencias Clínicas de la Universidad Austral. También nos acompaña Camila Raúl, es psicóloga, coordinadora AES del programa PASE, y ella pertenece al Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Y también nos acompaña hoy día Pablo Ferrer, magíster en Psicología, mención en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, Psicodiagnóstico e Intervenciones Clínicas, y pertenece al Instituto de Psicología de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Así que les doy la más cordial bienvenida y comenzamos. Cristian, ¿tú no vas a poner el video ahora? Muy buenos a todos y todas. Hoy día nos encontramos acá en una fecha muy especial, conmemorando el Día Internacional de la Prevención en la Conducta Suicida. Esa es la motivación que nos reúne hoy día y es la razón por la cual estamos realizando esta actividad. Pero nos encontramos en un momento muy especial, en un momento de una contingencia que nos rodea, que nos ha sometido a especiales variantes de riesgo, de estrés, de angustia, de sufrimiento. Eso nos obliga, digamos, a que nos enfoquemos de una manera nueva o de una nueva forma de enfrentar el sufrimiento que todos o todas pueden estar pasando en este momento. Como organización, como Alianza Chilena contra la Depresión, vemos una serie de riesgos actualmente en la situación de contingencia de pandemia. ¿Qué riesgos aparecen nuevos en este momento? Existe una gran tendencia hoy día por distintas plataformas a realizar teletrabajo. El teletrabajo, y ustedes ven el ejemplo vivo, el que estamos viviendo hoy día en esta reunión, que también tenemos que grabarla y pregrabarla, es que tenemos una separación poco sensible o poco detallada entre el trabajo y la casa. Muchas personas, si no la gran mayoría, está trabajando desde sus casas, pero eso implica que existe una inmediatez entre sus funciones laborales y sus funciones de trabajo y sus funciones adicionales de los roles que tienen dentro de la familia, dentro del parentesco, en las relaciones interpersonales.
Eso genera una elevación del estrés. No es que reduzca el estrés. Por supuesto que es agradable quizás no tener la obligación de ir a un lugar de trabajo, pero el hecho de desplazarse, el hecho de moverse, el hecho de salir del espacio de mi casa a un espacio nuevo que es el espacio del trabajo, yo puedo diferenciar mis emociones, puedo diferenciar mis valores y puedo diferenciarme en ese rol. Eso permite no mezclar los roles. Pero cuando los roles se mezclan, cuando dentro de mi área de trabajo tengo a mi hijo saltándome arriba de la cabeza, o tengo una madre postrada que tengo que cuidar, o tengo un esposo o una esposa en que estoy en conflicto, en que no se me respeta en mi espacio laboral, eso genera un nivel elevado de tensión. Es una nueva forma de estrés. Una forma que hoy día es masiva, que hoy día es extensiva, que hoy día se amplía a un gran grupo de personas. Eso es en relación al teletrabajo. Pero en la gente más joven, en adolescente y en estudiante universitario, el nivel de estrés también se eleva. Porque el trabajo, el teletrabajo, la teleconferencia, requiere un nivel de atención bastante alta y permanecen largas horas en esa función académica de estar observando a un profesor, de tener que dar trabajos, en que la gran mayoría del profesorado ha desarrollado una serie de tareas, de trabajos a desarrollar en la casa, y lo que se ha observado es que en muchos currículos universitarios el nivel o la reducción de la cantidad de horas lectivas no se ha producido, sino que se hace una clase como en el mismo horario correspondiente, pero se extiende una clase como por vía online. Sin pensar que si yo aumento el nivel de trabajos a hacer, necesito un horario para eso. Y si ese horario no está, y si ese horario me obliga a estar dentro de mi casa largas horas dedicado a ese proceso, se produce un nivel mayor de estrés por no alcanzar las metas definidas académicamente. Como ustedes ven, estamos en una realidad nueva, estamos en una realidad de la virtualidad, que hoy día la tecnología nos permite alcanzar esa virtualidad con gran esmero y con gran facilidad. La tecnología que existe hoy día es única y nos permite tener una calidad en las imágenes, calidad del sonido, calidad en todo sentido. Pero el estar expuesto a este tipo de imágenes y a esta permanente conexión con la pantalla tiene factores estresógenos. Neurobiológicamente hablando, la computación, la imagen, la pantalla, la luminosidad genera cambios neurobiológicos en nuestro cerebro también. Por lo tanto, también es un factor de cansancio. Y en base a la experiencia que he tenido en los últimos meses que he estado realizando telemedicina con la gran mayoría de mis pacientes, observando un gran nivel de cansancio asociado a la permanente vinculación, sobre todo a la gente joven, que fuera de hacer sus trabajos académicos, tiene también trabajos en la línea de los juegos, chats, videoconferencias, con amigos, conversatorios, todo a través de la pantalla. Hago énfasis sobre estos puntos para poder destacar la importancia de distribuir en el horario diario un espacio de reflexión, un espacio de descanso, ojalá un espacio de actividad recreativa y actividad física, ojalá manualidades, ojalá trabajar en jardín, salir a caminar, combinar estos fenómenos. No dejarse llevar por una forma de relación con el mundo que, por muy técnica y útil que sea, nos desgasta, nos agota. ¿Qué genera esto? Genera más angustia, genera estrés,
sobre todo en las personas vulnerables. Y eso es un tema que tenemos que considerar desde una mirada integral y por eso esta mirada especial dentro de la pandemia. Otra de las cosas que se asocia a la pandemia es la incertidumbre. No sabemos hasta cuándo ni cuándo va a terminar este proceso de cuarentenas, de constantes noticieros sobre la cantidad de muertos que han fallecido durante este día. Si nosotros hiciéramos un análisis de todos los fallecidos diariamente y tuviéramos un registro y todo eso saliera en las noticias todos los días de nuestras vidas, obviamente que eso nos va a generar angustia. ¿Por qué? Porque no estamos confrontados permanentemente con la muerte. Las personas de la tercera edad sí, las personas de la tercera edad se lo cuestionan más. Y dentro de nuestra cultura, muchas personas de la tercera edad pasan mucho tiempo delante de pantallas o televisores, informándose, sobreinformándose, sobreestresándose, sobreangustiándose, sobre una realidad que claramente es una realidad mundial, que nos ha cambiado radicalmente en términos de nuestra forma de relacionarnos, pero que por otro lado ha generado una serie de constructos que hacen que la realidad de vida y muerte sea elevada sobre lo que realmente pasa en la cotidianidad de nuestras vidas. Es importante, por lo tanto, considerar todos estos factores estresógenos que pueden llevar en personas vulnerables a temas o trastornos de tipo anímico, tipo angustioso, tipo obsesivo, con problemas de trastornos del sueño, trastornos del apetito y obviamente en las personas más gravemente comprometidas, y por eso nos estamos refiriendo en este minuto, a pensamientos e ideas o conductas en el área del suicidio. Queremos prevenir, queremos evitar el riesgo, queremos reducir el sufrimiento humano. Esa es la intención de la Alianza Chilena contra la Depresión, pero no somos los únicos y hay un gran grupo de personas de distintas organizaciones, de distintas universidades, de distintos grupos de investigación que están trabajando por este fin y desde también el Estado, desde el Ministerio, a través de reglamentos, a través de nuevas formas de acercamiento, a través de dar las facilidades. Nos falta, sí, una mayor importancia de la salud mental como tema central. Nos falta considerar en una verdadera ley de salud mental, una ley financiada que realmente recoja las necesidades de nuestros pacientes y recoja las necesidades y protecciones de la vulnerabilidad y la desestigmatización sistemática de los problemas de salud mental. Tenemos que abocarnos todos y todas en tratar de encontrar un lenguaje común con nuestros parlamentarios y con el mundo político en general, para que tomen en consideración que debemos desarrollar una ley de salud mental que nos permita, como una priority pass o priority, leyes de priorización, en que el sistema de salud otorgue las prestaciones necesarias, comunitarias, no comunitarias, hospitalarias breves, intervenciones en crisis, psicoterapia en atención primaria sistematizada, etc., que nos permitan organizar la gran necesidad de salud mental que el país requiere. Esto no es una realidad exclusiva de nosotros. La experiencia de muchos países nos ha mostrado la importancia del desarrollo de esta ley. Tenemos que trabajar en ese sentido. Por lo tanto, para nosotros como Alianza Chilena contra la Depresión, esto es un nuevo reto, el sensibilizar a las autoridades. Y por otro lado, como las necesidades han aumentado en distintas regiones, en distintas partes del país, no podemos dar abasto como grupo de trabajo de concurrir a todos los lugares del país a hacer capacitaciones en prevención, en formación de gatekeepers, en formación de facilitadores comunitarios. Por lo tanto, en lo que estamos trabajando actualmente como grupo y que el equipo ha estado trabajando afiatadamente es en el desarrollo de cápsulas de capacitación online que permita abarcar a más población de personas interesadas en la capacitación.
Mientras más hablemos del tema de la conducta suicida y de las posibilidades de su prevención, que estoy profundamente convencido de esa probabilidad, es que tenemos que trabajar sistemáticamente como población y aunar fuerzas para poder reducir la tasa de conducta o de tasa de suicidio y de intentos de suicidio en el país. Lamentablemente hay una tendencia que se va a notar probablemente en los próximos meses, no ahora en el momento del encierro, sino que después de las consecuencias del encierro, de las consecuencias económicas que esto está teniendo en el país, del riesgo que significa pensar en quizás un segundo estallido social o de que a algunos les gustaría que así fuera, generando dolor y sufrimiento a más personas que lo necesitan. Tratemos de dar esperanza, de comunicarnos adecuadamente, de que existe un camino de salida. Y eso se lo digo directamente a todos aquellos que de alguna manera han considerado la posibilidad de suicidio como una alternativa de resolución de sus conflictos, que existen otras alternativas. Y eso requiere pedir ayuda a tiempo. Y por eso trabajamos con los equipos a nivel universitario, a nivel de escuelas, a nivel de policías, a nivel de periodistas y la forma en que se comunican con respecto a esto. Por eso encuentro de suma importancia que todos aboquemos una fuerza común para enfrentar este flagelo y este sufrimiento humano, que muchas veces se relativiza y se hace una filosofía con respecto a eso, a lo que llamamos la muerte libre, la elección filosófica, la ética que me puede definir una conducta de este tipo. Eso solamente lo puede decir una persona que nunca ha estado en contacto con pacientes o con personas que han considerado el suicidio. No conocen el verdadero sufrimiento que eso implica, el dolor que está detrás de eso. La conducta suicida es un grito de ayuda, es una solicitud de ayuda, patológica, errada, equivocada, llamémoslo como quieran, pero es una solicitud de ayuda. Y si acogemos adecuadamente esa solicitud de ayuda, podemos lograr un mejor futuro para muchas personas. Mi deseo es que este conversatorio, que esta instancia, como otras, en el Día Internacional de la Prevención de la Conducta Suicida, que celebramos los 10 de septiembre de cada año, como hoy, quiero agradecerles a todos su interés de conocer esta realidad, de buscar ayuda y de organizarse y de afiatarse en esa ayuda en conjunto. Esa es la razón y la intención de este comunicado. Les agradezco su paciencia y les deseo a todos éxito en lo que vayan a discutir hoy día. Muchas gracias. Bueno, ahí les mandé un mensaje en el chat porque los comentarios, dudas, reflexiones que tengan, las pueden enviar al chat o me las pueden enviar a mí de manera privada. Así vamos haciendo un orden y poder ir manteniendo una conversación fluida y ordenada en el transcurso de lo que queda en esta instancia. De momento no me ha llegado ninguna pregunta, así que Carolina, Camila, Pablo, si quisieran comenzar hablando, adelante. Sí, nosotros tenemos una breve presentación también. Va a iniciar Pablo Ferrer y en relación a eso la idea es que se vayan generando consultas, ¿cierto? Y podamos ir conversando, ¿no? Como lo decía el doctor Baer, la desconexión que se ha permitido o que se ha producido durante este periodo es lo que hoy día queremos abordar, ¿no? Volver a conectarnos un poco. Y qué mejor que conectarnos con una gran temática que tiene que ver con cómo prevenir, ¿no? Cómo, cómo estar antes, ¿no? de este proceso de tanto sufrimiento, ¿no? Como bien lo decía. Pero cómo ayudar, ¿no? Cómo ser esta luz de esperanza para todas las personas. Primero contarles que esto es una tarea de todos,
así que están todos súper bienvenidos los que están hoy día aquí. Sabemos que podrían estar en cualquier lugar más entretenido, pero el estar aquí implica que tienen una preocupación, ya sea por alguien, ¿ya? O porque están ustedes viviendo quizás una situación, ¿cierto? Y quieran saber cómo podemos hablar primero de este tema, ¿no? La prevención del riesgo suicida. Y contarles un poco de eso, que es lo que vamos a hacer hoy día, es hablar de esto, que es la primera bajada de barrera, ¿no? El mito de que hablar del riesgo suicida aumenta la suicidalidad es un mito, ¿no? ¿Cuál es la labor que tenemos todos y estamos invitados también hoy día a compartir? Es mientras más conversemos de esto, mientras más nos conectemos de manera humana, más vamos a poder prevenir y antes vamos a poder llegar y vamos a poder lograr hacer algo. ¿Ya? El riesgo suicida o la suicidalidad es una muerte prevenida, ¿ya? Y por eso hoy día estamos aquí, ¿cierto? Previo al Día Mundial de la Prevención del Riesgo Suicida. Así que, Pablo, partamos entonces contigo. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, sumándome a las palabras del Dr. Bader, a las palabras de Carolina, en esta ocasión me gustaría relevar algo muy sencillo, muy simple y muy específico, a propósito también de lo que Carolina menciona al final, ¿no? Que efectivamente el suicidio es una de las causas de muerte que mejor se puede prevenir en la medida en que tomamos algunos resguardos en términos de poder promover ciertas conductas, de promover ciertos factores protectores que puedan justamente alentar a que esa necesidad de ayuda de la cual nos comenta el doctor Bader pueda tener un lugar, un sentido en el contexto de contención que otros o que su comunidad o que determinados establecimientos de salud o en general la sociedad puede brindar. Entonces, vamos a partir esta presentación haciendo énfasis principalmente en eso, en el autocuidado como factor protector frente a la elevación de la suicidalidad en general, y cómo también eso puede verse de alguna otra manera reflejado en los contextos educacionales, específicamente en aquellos que tienen que ver con instancias similares a la de nuestra institución, o sea, como en instituciones secundarias, ¿no? Universitarias, perdón. Ahí está avanzando. Primero que todo, me gustaría mencionar de este documento, que es la Guía para Universidades Saludables, que hay ciertos factores que las instituciones educacionales pueden fomentar, promover, para poder generar justamente un clima de contención que no solamente pueda servir para prevenir conductas asociables a una suicidalidad elevada, sino también para prevenir otras situaciones de salud mental. En general, en ese sentido, uno de los principales elementos que puede ayudar a promover prácticas de autocuidado es justamente el ambiente en el cual se están desarrollando las interacciones sociales, que están teniendo en el fondo lugar, tanto entre profesores y alumnos, entre alumnos en sí mismos y con funcionarios, en fin, es que sean ambientes contenedores, amistosos, donde se promueve de alguna otra manera un contexto de aprendizaje como sentido en sí mismo, como algo que puede tener también un valor, donde se promueve una colaboración más que la competencia, donde se promueven estilos de comunicación que son abiertos y directos, que consideran oportunidades para la innovación y la recreación no como un añadido, no como un privilegio, sino como una, lo que dice ahí, necesidad, en donde se evitan situaciones de violencia o de intimidación y se promueve el desarrollo también de formas para mediar en la resolución de conflictos, en donde se promueve la equidad y la igualdad de oportunidades y se generan ambientes que influyen positivamente en la salud mental de la comunidad universitaria. O sea, en general, si nos queremos remitir al autocuidado, tenemos que promover que los ambientes en donde este acontece, por lo menos aquellos en los que podemos participar de manera directa, quienes formamos parte de las comunidades universitarias, puedan promover también un contexto contenedor. Si nos vamos a una breve definición de lo que es el autocuidado, muy simple, podríamos plantearla como la necesidad de mantener los tratamientos médicos en caso de necesitarlos, tener una alimentación saludable, realizar actividades físicas, evitar lo que sabemos que nos hace mal e incentivar rutinas y emociones positivas.
El autocuidado no es algo que hagamos al final del día cuando terminamos de hacer todo nuestro trabajo o algo que hagamos cuando tenemos tiempo para hacerlo. El autocuidado es una necesidad, no es un privilegio, no es algo que nos vaya a hacer bien si lo hacemos de cuando en cuando, así como necesitamos alimentación para poder seguir funcionando, también necesitamos alimentar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro ser de emociones positivas y de buenos momentos. No por una cuestión tangencial o tendenciosa, sino que porque efectivamente todas las áreas de nuestro funcionamiento se ven afectadas cuando estamos frente a una situación de tensión que, por ejemplo, no cesa, cuando estamos frente a ambientes estresógenos que están constantemente llamándonos a la reacción y a la atención, y por lo tanto este tipo de actividades lo que nos llevan es a poder justamente generar algo de, llamémoslo bien metafóricamente, espacio mental, algo de espacio entre la rutina y lo que estoy haciendo diariamente, cortar de alguna forma con eso, permitir la recuperación y que la liberación de ciertas sustancias que pueden afectar nuestra salud mental también se pueda detener y promover la liberación de otras, entre otros tantos efectos positivos que puede generar el autocuidado. El autocuidado, insisto, es una necesidad y eso tenemos que considerarlo en el fondo como una medida de importancia. Aparentemente hay un micrófono prendido. Bueno, sigamos. En ese sentido, lo primero es eso, no se trata de ocio por ocio, no se trata de jugar por jugar, no se trata de, en fin, es una actividad que obviamente puede tener mucho de lúdico, ¿y por qué no? Porque el autocuidado tiene mucho que ver también con algo del orden de lo lúdico, que es algo bastante serio en nuestras vidas, está presente a lo largo de todo nuestro desarrollo. Pero insisto, es una necesidad tal y como lo es comer, tal y como lo es respirar. Necesitamos proveernos de buenos momentos. Y los podemos buscar y construir activamente. Hay recomendaciones generales sobre el tema del autocuidado que van a servir también para reducir los estados de tensión, los estados de incomodidad emocional, los estados también de mayor agitación frente a situaciones de la vida cotidiana, como lo son mantener una rutina adecuada de alimentación, beber mucha agua, compartir con amigos y familiares, poder hablar libremente sobre las preocupaciones con personas de confianza, realizar actividades que ayuden a la relajación, donde tenemos hartas que pueden tener bastante incidencia, especialmente aquellas que tienen efectividad probada en reducir, por ejemplo, la ansiedad o el estrés, como el mindfulness, estrategias de meditación. Incluso hay aplicaciones de celular que nos ayudan a poder generar espacios de meditación prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento en el cual estamos desempeñando alguna labor. La realización de ejercicio físico, lo cual no implica necesariamente una rutina en la que tengamos que desgastar 3 o 4 horas de nuestro tiempo, también puede ser algo muy acotado, pero en la medida en que pueda generar un grado de hiperventilación o que pueda ser de carácter aeróbico o esté relacionado con el ejercicio con cargas altas, puede ayudar a promover estados de relajación y de distensión, especialmente si lo realizamos 3 veces por semana como mínimo, y eso puede colaborar a reducir estados de ánimo más o menos complejos y también los niveles de ansiedad. También poder, desde la solidaridad, conectarnos con otros y participar en actividades comunitarias dentro de lo que nos permite este entorno social. Esta, por ejemplo, es una actividad comunitaria, estamos participando de ella. Mantener rutinas básicas, especialmente las actividades diarias. Hay una tendencia en algunas personas a utilizar el pijama como un nuevo uniforme de trabajo, y eso obviamente le quita el sentido justamente al pijama, que es un uniforme de descanso, si ustedes quieren, normal que un uniforme, algo que nos permite desconectarnos incluso en ese sentido de lo que llevamos puesto, de la situación de trabajo, y es importante en ese sentido poder diferenciar los momentos de trabajo y los momentos de descanso en todo lo que podamos hacerlo dentro de nuestros hogares, gestionar el tiempo y la calidad de exposición a información sobre la pandemia, especialmente en términos de cuánto tiempo vamos a dedicar al día para eso, con qué fuentes, qué tanto nos permitimos exponernos a información falsa o información poco confiable, y también en qué medida eso puede contribuir a poder sostener, por ejemplo, un diálogo o a de repente dimensionar algunos aspectos de la situación que a lo mejor, simplemente por la forma en que están siendo comunicados, pueden promover mayor tensión de la que es necesario sostener en este momento. Otros aspectos que son tremendamente relevantes al momento de sostener el autocuidado como una práctica general es poder generar instancias en general con otros, el poder compartir con otros en diversos momentos de interacción. En ese sentido, es importante que pueda haber entre
con quienes nos comunicamos, un diálogo abierto y frontal sobre las situaciones problemáticas actuales, censuras sin prejuicio, promover la expresión de estados afectivos en el grupo familiar de diversa índole, no solamente los que nos gusta escuchar. Y cuando decimos promover expresión de estados afectivos, no es buscarle soluciones a la persona que nos está exponiendo una situación problemática, sino que legítimamente escuchar con todo el cuerpo lo que nos tiene que decir. No prejuzgar a las emociones como negativas o positivas, porque si es que está ocurriendo que una persona nos está manifestando su tristeza, su malestar, su incomodidad, o por ejemplo, que existe una elevación en ciertos aspectos de la dificultad asociada a una suicidalidad, el diálogo, tal y como lo menciona Carolina, podría ser algo que no solamente va a ser útil en términos de contención y efector protector, sino de poder generar la búsqueda de ayuda, una red de apoyo, y en ese sentido también validar que la emoción tiene un lugar, pero que puede ser resuelta por otras vías diversas en la medida en que somos capaces de poder descansar, apoyarnos y ser contenidos por otros. Entonces se fomenta una relación de ayuda. Por lo tanto, en la medida en que somos capaces de ir promoviendo diálogos en donde las emociones se entienden como aspectos de nuestra vida o elementos de nuestra vida que comunican algo y que por lo tanto pueden llegar a tener una posibilidad de comprensión, aunque sea potencial, aunque no la veamos directamente en ese minuto, pero sí que pueden llegar a tenerlo, podemos también diferenciar los espacios de ayuda en los cuales vamos a necesitar justamente tratar, trabajar o posicionar ese diálogo sobre esas emociones. Algunas de ellas, con los recursos propios que tiene la familia, los amigos, la comunidad, va a ser posible reorganizarlas, redireccionarlas, reelaborarlas y generar también con ello una posibilidad de comprensión que en sí mismo va a ser aliviadora. En otros casos va a ser necesario el apoyo de otros con algunas competencias técnicas específicas, especialmente, por ejemplo, si estamos frente a una situación de suicidalidad alta, a lo mejor va a ser importante complementar el apoyo familiar y el de nuestros referentes con personal especializado que pueda no solamente darle un lugar a esas emociones, sino ayudar a lo mejor a una interpretación de ellas que pueda ser constructiva, que pueda también llegar a resoluciones diversas y a fomentar el cambio terapéutico. Por otra parte, también es importante no relativizar la situación de la pandemia como algo que es posible o cotidiano, siendo que estamos viviendo en ello, todavía tenemos mucho que comprender al respecto, pero tampoco sobresignificarla extremadamente. Cada persona en ese sentido debería ser acompañada en el proceso de significación que aquí y ahora está teniendo esta situación para ello y no inducir un sentido ni de excesivo relajo ni de excesiva preocupación. El fomentar que cada persona pueda ir construyendo una versión de los hechos, contrastándola con otros y con la información disponible, también ayuda a sentir un poquito más de conexión y de comprensión con la situación actual, que obviamente no es una situación de normalidad, pero en donde sí podemos promover ciertas regularidades que nos vayan ayudando a comprender mejor la situación existente, especialmente para aquellas personas que pudieran estar en riesgo a propósito de alguna situación de salud mental que llevara a la suicidalidad. Es importante poder entregar espacios de comprensión de las diversas áreas de la vida para que justamente, si existe alguna crisis, podamos dar lugar también a un espacio donde esa crisis pueda ser escuchada, pueda ser contenida y pueda ser acompañada. Para mí esta frase siempre habla. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Como veíamos algunas veces, la ayuda de otros, el acompañamiento también es parte, el poder decir yo necesito apoyo de otro, también es parte de las estrategias con las que puedo contar en términos de autocuidado. A veces esos otros podrían ser justamente nuestros referentes más cercanos, pero van a haber situaciones, especialmente en aquellas que más adelante en otras presentaciones Carolina y Camila van a mencionar, existe algún tipo como de mayor intensidad de las manifestaciones de la suicidalidad o otras situaciones de crisis, en donde va a ser importante que esa escucha de ese otro sea la escucha de un equipo especializado, la escucha de una unidad que nos pueda colaborar o de algún centro de referencia que nos pueda colaborar frente a esas manifestaciones más agudas de esa situación de salud mental. En todos los casos, en todo sentido, ¿no? Va a ser importante el apoyo de otro. Pero a veces ese otro debe ser diferente al de la familia o al de los amigos o al de los referentes más cercanos. En el caso de la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral, nuestros estudiantes pueden contar con el apoyo de la Unidad de Salud Mental, que está compuesta por los psicólogos Dania Cádiz, Alejandra Jara, Esteban Luna y Sergio Maureira, que en el fondo
tiene como objetivo esta unidad el poder contribuir a mejorar la percepción del bienestar de la salud mental de los y las estudiantes en el ámbito universitario a partir de la identificación de factores predisponentes, precipitantes, perpetuadores y protectores ante crisis y dificultades emocionales con la finalidad de desarrollar acciones de prevención, promoción, intervención acordes a cada estudiante. O sea, si nos centramos principalmente en el contexto de nuestra universidad y el campus Puerto Montt, contamos con una unidad de referencia a la cual podemos pedir acompañamiento y ayuda frente a una situación en que los recursos propios con los que contamos, los de nuestra familia, se hace necesario ser complementados por una ayuda especializada. Es importante eso, saber que siempre está la posibilidad de poder recibir apoyo y ayuda, y el primero de todos ellos justamente es el que nos podemos brindar a través de la regulación, la modulación y las prácticas de autocuidado. En segundo lugar, es importante poder contar como parte de esas estrategias de autocuidado el apoyo y la orientación que otros pueden ayudar a brindar ante nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y la atención que estamos de alguna otra manera viviendo en una situación específica. Y en tercer punto, cuando ninguna de estas estrategias ha logrado abarcar la totalidad de la situación que está gatillando, por ejemplo, un estado de crisis que pudiera promover algún grado de elevación de la suicidalidad, es importante poder contar con una ayuda especializada en los centros de referencia correspondientes a cada territorio, en el caso de las comunidades en general, y en el caso de la comunidad universitaria, contar con el apoyo y comprensión que podemos recibir de parte de nuestras unidades específicas. Aquí está el link de acceso para los estudiantes de la universidad de la sede de Campus Puerto Montt, en que se puede solicitar apoyo de manera directa. Muchas gracias. Eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes y quedo atento a cualquier duda, consulta que me puedan realizar. Gracias, Pablo. Efectivamente tenemos un par de consultas. Vamos a partir por orden. Tenemos la primera: ¿cómo ayudar a alguien que tiene depresión y tendencias suicidas? Porque el hablar y dar palabras de ánimo no siempre sirve. Esas personas muchas veces se cierran o es difícil llegar a ellos para ayudar. Yo creo que lo primero es no partir de entrada considerando que alguien se va a cerrar por estar en una situación como esta. Muchas veces la situación en donde hay una elevada suicidalidad y la crisis suicida en sí misma es una forma de intentar comunicar algo. Lo mejor va a ser importante en ese sentido poder buscar ayuda especializada en donde esa situación se pueda comprender, se pueda escuchar de otra manera y a través de la contención y el apoyo que se brinda en términos terapéuticos poder darle un sentido a esa situación de crisis distinto. Carolina parece que quería comentar algo. Sí, bueno, un poco pensar, tú estás planteando cosas dentro de la universidad y claro, dentro de una esfera de atención clínica también. Yo entiendo que la pregunta va más allá como a lo cotidiano, ¿no? Así que hacer cuando tengo a alguien de mi familia probablemente. Y en ese sentido, yo llevo ya 10 años trabajando en la prevención de riesgo suicida. Lo descubrí ayer, fue increíble cómo pasan los años. Y una de las cosas que a mí me han ido quedando, sobre todo en las intervenciones del doctor Baer, es que lo más simple, por lo general, es lo más difícil, ¿no? Lo más simple, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, la pregunta de acercarme a alguien y de preguntar cómo le planteo, ¿cierto? Mi ayuda, muchas veces tiene algo que se llama el efecto paradojal, ¿no? Yo le digo, oye, pero tira para arriba, vamos para adelante, mira, hay un sol precioso, vamos a pasear, ¿cierto? ¿Cómo no vas a querer tu vida? Lo tienes todo. Son frases que producen este efecto paradojal y hacen que la persona se sienta peor, ¿no? Me quiero borrar porque tú ves algo que yo no veo y además muchas veces nosotros los clínicos cometemos el error incluso de tratar de llevar a la persona hacia a un estado de bienestar y además los motivamos, le decimos, pero ¿cómo? Si tienes a tu hijo chiquitito, tienes a tu esposa, ¿cierto? O a tu esposo, o una pareja, tira para arriba, y eso es fatal, ¿ya? Entonces, primero, el validar el que me estoy sintiendo mal, el validar la emocionalidad del otro, ¿ya? Es súper importante, porque en general la sociedad invalida el dolor,
¿ya? Invalida el sentirse mal. Y es como si uno se tuviese que poner, no sé, un botón, ¿no? Play y vamos para adelante y sigamos con buen ánimo. Y no, hay que parar. Y hay que permitirse uno mismo parar, pero también permitir que el otro que está al lado pare, ¿ya? Y pare, y se detenga, y la familia mire y observe qué está pasando, ¿ya? Porque, como decía el doctor Bad, es un llamado de auxilio, pero también es un llamado de auxilio de nuestro cuerpo, ¿ya? Aquí hay un fenómeno muchas veces que está asociado con síntomas depresivos, ¿ya? Es el más común, en general, el 90% de los casos de suicidios consumados tenía o tiene antecedentes de padecer síntomas depresivos, eh, y por lo tanto no es una persona que decida, ¿ya? Que me quiero morir porque me aburrí, sino que hay un cerebro que se enferma, ¿ya? Y en eso, efectivamente, yo tengo que hacer que la persona tome conciencia primero de que está cursando quizás con síntomas, y ahí es donde dice el Pablo, ¿cierto? Citémoslo o pidámosle hora con alguien, ¿cierto? Pidamos que acceda, ¿cierto? A una red. Pero antes de eso hay que validar, porque si no validamos, ¿ya? Lo que le está pasando a la persona, va a ir y puede ser que se sienta aún peor, ¿ya? No se quiera tomar los medicamentos, o no quiera finalmente, porque ¿para qué seguir? ¿No? El día lo abordamos en una clase también en la mañana. ¿Para qué seguir? ¿Para qué mantener vivo a alguien? ¿Ya? Entonces, lo que hay que centrar también, y a mí me encanta esto del conversatorio, porque es centrar la mirada en el sentido de vida, ¿no? En el para qué. ¿Para qué quieres seguir? ¿No? Y yo le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿para qué quieres seguir en tratamiento? ¿No? Porque de eso va a depender todo. Entonces, aquí hay una frase, así como dice el Pablo, que a mí me encanta, que es vivir una vida que valga la pena vivir, ¿no? Y en eso se tiene que centrar siempre el tratamiento de esta persona, ¿no? No es mantenerlo con vida, ¿no? La prevención del riesgo suicida no significa, porque para eso lo podemos hospitalizar, lo mantenemos 100 años hospitalizado, ¿no? Mantengámoslo con vida. Es cómo esa persona se reconecta con la vida y se reconecta con un sentido del para qué vivir, ¿no? Vivir para terminar este año de estudio, vivir para poder, no sé, hacer lo que a mí me gusta hacer, en mi trabajo, en mi carrera, hacer amigos, ¿no? Tener una relación de pareja. O sea, son motivos muy diversos, ¿no? Que le dan sentido a cada uno de los días, porque cada persona es un mundo muy distinto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo apelo un poco a este conversatorio, ¿no? Buscar el cómo acercarnos a las personas, eh, y no solamente el cómo, ¿cierto?, entregamos la atención desde los clínicos. Los clínicos, la verdad es que tenemos quizás la parte más eh, lejana del paciente, ¿ya? Porque todo ocurre en la casa, todo ocurre dentro de la familia, ¿no? Todo ocurre al lado de sus compañeros de universidad, todo ocurre al lado. Y nosotros vemos a los pacientes cada cierto tiempo, les decimos que tienen que tomar la medicación y que tiene estos síntomas y que vaya para él. Entonces, aquí tiene que haber una construcción, tiene que haber un trabajo de comunidad. Si no está el trabajo de la comunidad, en comunidad hablemos de familia, hablemos dentro de la universidad, hablemos del país, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y, y esto tiene que ver con un paso a paso, ¿no? A mí lo que me resulta, por ejemplo, con los pacientes con mucho riesgo suicida o con alto riesgo suicida, es cómo llegamos hasta mañana, ¿no? Y cómo sientes que puedes llegar a mañana. Llegar a mañana significa no puedo, me siento demasiado angustiado, si usted me cita para mañana, yo creo que no voy a llegar. Ok, entonces podemos acompañar y vamos a hospitalizar, porque claramente si no podemos llegar a mañana, ¿cierto? Pero si llegamos a mañana, ¿cuál es la meta para mañana? ¿No? ¿Y cuál es la meta para la semana? Después de que pasamos al mañana. El paso a paso, el piano a piano, ¿no?
Espero haber respondido a la pregunta, siempre me alargo más de lo que veo. Gracias. A mí me gustaría sumar algo un poquito a lo que dice Carolina, que yo encuentro que es crucial, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con el acercamiento, el diálogo y la posibilidad de que esa crisis pueda tener palabras, de darle un espacio a esa crisis para comunicarse sin que necesariamente estemos juzgando qué es lo que la persona está considerando que está en crisis, ¿no? O sea, yo encuentro que eso es tremendamente crucial. Y de repente hay mucho temor a escuchar esas palabras que pueden tener que ver justamente con lo que la persona nos dice respecto a su intención suicida, a que efectivamente le cuesta seguir viviendo. Duele escuchar eso algunas veces, pero es importante poder hacerlo, porque en ese proceso también se establece una relación de ayuda que puede fomentar que justamente esa crisis ya no se vea de a uno, sino de a dos, o de a tres, o en comunidad, en fin. Y yo creo que la validación en ese sentido, que es algo que se pregunta un poco más adelante, se juega justamente en base a la actitud dialogante que yo pueda tener o no con esa persona. Si mi actitud es más bien la de querer solucionar los problemas de esa persona y prometer cosas que no voy a poder cumplir en ese minuto, en ese aquí y en ese ahora, probablemente mi mismo discurso me va a invalidar. Yo lo que puedo prometer en ese minuto es poder acompañar en aquí y en ahora lo que está ocurriendo con esa crisis y a lo mejor establecer una red de apoyo. Eso es suficiente muchas veces. Y como bien dice Carolina, muchas veces lo más sencillo es lo más difícil, porque eso implica también poder ponerle cara de alguna otra manera a esa crisis, poder ponerle oreja a eso que se está escuchando y moverse, movilizarse frente a ello. Y por otro lado, como último comentario respecto a lo mismo, también a propósito de lo mismo que dice Carolina respecto al tema del sentido, muchas veces donde buscamos el sentido respecto a cómo voy a sobrevivir a mañana, termina siendo de repente hiper teórico, hiper filosófico, hiper ajeno como al día a día. Y muchas veces lo que nos condiciona a promover que algo se haya convertido en una crisis hoy día, o pasó 7 días atrás, o va a pasar 7 días después. O sea, es bien concreto, es bien real, el gatillante al menos. Y por lo tanto también conviene bastante poder concretizar en metas sencillas y realizables el proceso de ir de alguna otra manera significando esa crisis, antes de siquiera resignificarla. De ahí la importancia, perdón Pablo, del paso a paso también que refiere Carolina justamente. Ese paso a paso, ir con calma. Relevar dos aspectos súper importantes que ustedes también mencionan, el no juzgar y el acompañar. Muchas veces estar y justamente no juzgar es ya un acto tremendamente significativo. Eso como recalcar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. La relación entre la ansiedad y la depresión, ¿cuál es? Sé que la ansiedad, esto pregunta la persona por interno, sé que la ansiedad es pensar en el futuro y la depresión pensar en el pasado, pero según lo que dice en el video de presentación, la ansiedad lleva a los casos de depresión. Y otra pregunta, si ser propenso a depresión y esos trastornos vienen de nacimiento o tiene que ver con el aprendizaje durante la vida y la formación de la personalidad propia. Por ejemplo, ayer mi hermana me dijo que nunca ha sentido angustia, en cambio yo sí. No sé si puedo comentar algo brevemente y por lo que yo entiendo, por lo que yo sé y por lo que yo comprendo respecto a la depresión y la ansiedad, psicopatológicamente hablando las dividimos. Pero en general, siempre que estamos cursando algún cuadro ansioso, hay síntomas depresivos en algunos momentos del cuadro, y siempre que uno pudiera estar cursando un cuadro depresivo podría manifestarse algunos síntomas ansiosos. No obstante, la causa, el origen y lo que fundamenta esa sintomatología es distinto en ambos casos. Son cuadros distintos, pero que pueden de alguna otra manera presentar sintomatologías acompañantes que son en algunos casos bastante coincidentes. En algunos casos, especialmente en aquellos en donde, por ejemplo, la angustia a propósito de un cambio en el estado anímico, pudiera generar síntomas ansiosos, por ejemplo. Pero ahí el origen es distinto al de que si una situación específica que está de alguna otra manera asociada a un pensamiento catastrófico genera la ansiedad, en donde a lo mejor el mismo hecho de estar constantemente funcionando desde ciertos pensamientos automáticos o creencias relacionadas con ese pensamiento catastrófico pudiera generar una desesperanza en el futuro. Es distinto el origen ahí en ese sentido.
Y son cuadros que tienen una base biopsicosocial, en donde existen aspectos neurobiológicos implicados, aspectos psicológicos implicados, aspectos del desarrollo de la personalidad, por lo tanto son multicausales. Eso como a grandes rasgos me gustaría comentar. Yo voy a compartir brevemente 100 diapos, no, mentira. Tengo dos que me parece importante poder, las ven, lo ven ahí, ¿cierto? Está cargando. ¿Sí? ¿Ahora? ¿No? Todavía no carga por completo. Está cargando. ¿Me dicen cuándo? Por favor. Ahí sí, ahí. Ahí sí carga. ¿Sí? Ya. Tiene que muy buena la pregunta, ¿cierto? Al plantearse, ¿cierto? ¿Cuándo? Un poco podemos ir a los síntomas que tienen que ver efectivamente con la depresión, propiamente tal, donde vemos, ¿cierto?, que hay una serie de síntomas que uno, hay días en que cree que puede tener 2, que puede tener 8, ¿cierto? En general, los síntomas que vemos, ¿cierto?, en el núcleo, que es la pérdida, la felicidad, la fatigabilidad y el ánimo depresivo o tristeza, son los centrales en la depresión, ¿ya? Y a esto se le pueden sumar y acompañar, ¿ya?, muchos otros, donde está, ¿cierto?, la pérdida del apetito, la falta de concentración, trastornos del sueño, sentimientos de culpa, desesperanza, perspectivas negativas del futuro, eh, ansiedad en general, ¿cierto? Si esto lo vemos también como síntomas, sentirse apagado durante las mañanas, dificultad para demostrar las emociones, ¿ya? Como que uno se va encapsulando, encerrando, la pérdida del apetito, incluso ya con pérdida de peso, de un 5%, la pérdida del líbido, inhibición motora, el despertar precozmente, el despertarse a las 3 o 4 de la mañana. Y uno de los síntomas, digamos, que tiene que ver con la pérdida del interés y disfrutar de actividades que antes sí disfrutaban, que es la anedonia, ¿ya? Así se llama ese síntoma. Y los pensamientos sociales o los actos sociales. Estos son síntomas, o sea, está dentro de la sintomatología de una depresión que nosotros podríamos ver como una depresión más severa, ¿ya? Y qué hacer, digamos, un poco cuando uno sabe o cree poder tener estos síntomas, tiene que ver con el poder pedir ayuda, ya sea físicamente en un centro o, ¿cierto?, poder llamar a un teléfono. Acá le pusimos como referencia el teléfono de Salud Responde, que es un teléfono que finalmente es muy útil porque es para todo, digamos, o sea, si uno tiene sospecha alta, si tiene, pero te ayuda, digamos, a saber si lo que a uno le está pasando corresponde o a una enfermedad o a síntomas de algo, o eh, quizás este estrés, ¿cierto?, tiene que ver con algo laboral, pudiese ser, ¿cierto?, una de las formas de recibir ayuda. En general, lo que ocurre por un tema neurobiológico, como decía Pablo, ¿ya? Entonces no tiene que ver con algo, con una sola cosa. Neurobiológico, porque yo soy del área de la neurobiología, Pablo, perdóname, pero para mí tiene más peso efectivamente lo que pasa en el cerebro, porque la conducta es parte de lo que me está pasando en el cerebro también. Pero efectivamente son múltiples los factores, ¿ya? Esos son los síntomas que vimos, pero los síntomas es una etiqueta, ¿ya?, para nosotros, para los clínicos, saber un poco lo que le está pasando a la persona, pero para la propia persona es súper difícil decir, ah, no, mira, lo que pasa es que estoy teniendo anedonia, ¿cierto? O estoy teniendo ansiedad, ¿no? Entonces, siempre hay una combinación de cosas que me están pasando. Primero, siempre entender que aquí tiene que ver un antes y un después, ¿ya? Y yo siempre le explico a los pacientes que esto es una enfermedad, como si fuera una enfermedad biológica, por lo que la podemos ver, que la podríamos chequear, pero como ocurre en nuestro cerebro, no la vemos. Entonces, yo siempre les pido que se imaginen como si fuera una neumonía, ¿ya?
De partida, una depresión severa es similar a la neumonía, incluso puede ser que mate más gente que una neumonía, ¿ya? Por suicidio. En Chile muere una persona cada 5 horas por suicidio. Es una tasa muy alta, ¿no? Ha muerto más gente y va a morir más gente por suicidio que por la pandemia, ¿no? Y no estamos confinados hace años desde que subieron las tasas de suicidio. Entonces, el, el qué está pasando, ¿no? O el qué le pasa a la persona tiene que ver obviamente con su historia, con lo que está viviendo, pero también con su biología, ¿ya? Esto que iba relacionado a la pregunta de si está en mi familia, sí, tiene mucho que ver, porque tiene que ver con entonces que hay algo genético también, ¿ya? Que puede estar ahí, pero que puedo prevenir, que puedo trabajar y no decir, bueno, a mí me tocó porque mi familia era depresiva, ¿no? Entonces, ahí está el cómo yo pido ayuda. Cuando tengo entonces una neumonía, no me puedo quedar en mi casa, no me puedo quedar tomando agüitas y sanarme así. Cuando tengo una neumonía, tengo que ir entonces a un sistema de urgencia o a alguien que me dé una medicación que me ayude a sanar, ¿ya? El cerebro enferma, así como cualquier otro órgano. Por lo tanto, eh, tenemos que también estar dispuestos a recibir esa ayuda farmacológica que la gente en general cree que es una droga, que me va a cambiar la personalidad o que me voy a volver dependiente. En general lo que hacen es activar áreas de nuestro cerebro para que podamos volver a hacer lo que se veía ahí, la pérdida del interés, las ganas de hacer cosas, porque la depresión, en general las enfermedades del área de la psiquiatría alteran químicos de nuestro cerebro, ¿no? Los famosos neurotransmisores. Y al alterarlos, por lo general la depresión baja, ¿no? No van a subir diciéndole a la persona, oye, vamos a trotar todos los días en la mañana. No, o sea, el ejercicio claramente ayuda a la serotonina, activar áreas, ¿cierto? El comer bien también, el comer sano, digamos, pero ya pasé ese nivel, tengo una neumonía, ¿no? Por lo tanto necesito probablemente otro tipo de terapia, otra activación. Y también de la neumonía no se sana de un día para otro. Las personas esperan que en la depresión se tome un mes un medicamento y listo, y lo resolví. No, esto es de largo alcance porque se instala también con meses, ¿no? Por lo general. Entonces, ¿cómo llego antes de eso? ¿No? ¿Cómo voy y pido ayuda cuando efectivamente estoy viendo que ya no tengo motivación, que efectivamente no quiero tener ningún tipo de actividad recreacional, lo que hablaba el Pablo del autocuidado, ¿cierto? Ya no tengo ni ganas de hacer autocuidado, no me quiero ni bañar. Entonces no me inviten a una fiesta, o ya, fiesta no es pandemia, pero no me inviten a no sé, a compartir, no me hablen, no quiero hablar con nadie, no quiero contactarme con mis propias emociones, ¿ya? Y ahí es donde es más difícil llegar a las personas porque se encapsulan en esto. Y ven el túnel, ¿no? Los estudios son tan importantes en esto que nos muestran incluso que la memoria se afecta, el hipocampo se llega a afectar de tal manera que la persona solo recuerda los eventos negativos de la vida, ¿no? Y eso es porque está esta enfermedad impregnando todas las áreas de su cerebro. Entonces, ¿qué hacer? La recomendación siempre es como acudir efectivamente a los equipos de salud para iniciar quizás esta medicación para sanar la enfermedad, ¿no? El riesgo suicida asociado a una depresión no va a salir solamente apoyándonos, queriéndonos y diciendo vamos para adelante y yo te valido. Tiene que ver entonces también con distintos grados de interferencia en la enfermedad, si es que lo está, ¿cierto? Y esta desesperanza, ¿por qué está? ¿No? Por lo general es un síntoma de algo más, ¿no? Y ahí a mí me encantan los psicólogos, me encantan las psicólogas también, Camila, en general, pero a mí me encantan los equipos. El trabajo en equipo finalmente es lo que resuelve las enfermedades. El trabajo con el terapeuta funcional, el trabajo con el psiquiatra, que es súper importante, o con el médico, ¿ya?
pero acá, si no hay un anclaje de todo el equipo, finalmente todos vemos como una parte del paciente, ¿no? Lo vemos segmentado. Entonces, esta multicausalidad también tiene que ser abordada de manera multiprofesional, ¿ya? Y en la casa, nada, pues entender que también esto es como una neumonía, entonces yo no le puedo pedir que siga con su vida adelante y que quiera todo y que ande con la carita lavada y en la mesa. O sea, aquí hay que entender, ¿no? Cómo una depresión afecta a la persona y afecta a la familia, y afecta el rol, y afecta todo. Entonces ahí la compasión, ¿no? Que es súper importante, el no juzgar efectivamente a la persona por lo que está viviendo, porque yo no juzgo a una persona cuando tiene neumonía. Yo pasé por respiratorio y yo nunca vi a una enfermera retar al paciente y decirle, oiga, ¿cómo se le ocurre tener neumonía a usted? ¿No? Bueno, sí, quizás que se fue a pasear ahí a pata pelada, pero por el pasillo del hospital. Pero, pero ¿por qué castigamos tanto a las personas cuando tienen patologías de salud mental? ¿No? ¿Cómo te deprimes? ¿Cómo te atreves a deprimirte? ¿No? Eso es juzgar, ¿no? Y el no juzgar, y el poder validar es decir, ok, aquí está pasando, está cruzando con una enfermedad, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? De esta salimos juntos, pero ¿cómo salimos? ¿No? ¿Qué es lo que crees tú que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Ofrecer la ayuda desde la compasión es eso, no es decir, y ni siquiera nosotros que somos clínicos, no es decir, que yo tengo la receta maravillosa, no. ¿Cómo cómo ve la persona que nosotros podemos ayudarla? ¿Desde dónde la podemos ayudar? ¿Cierto? Nosotros dentro de la universidad también hemos abierto distintos canales de apoyo, de comunicación, y eso se puede hacer a nivel de comunidad. Están los CEPAM, están digamos, centros médicos en distintas partes, pero claro, no van a llegar a la casa a buscarlo, no van a llegar al paciente probablemente, y ahí es el entorno que tiene que llegar. Sí. Ahí, como complemento, Caro, es súper importante la comunicación, como ya se mencionó, para poder, ¿cierto? Por ahí sale una pregunta, acudir con los pacientes, ¿cierto?, a esta ayuda. Así como menciona también Carolina, existe una red, existe un teléfono, inclusive del mismo MinSal, al que puedes acudir. Ese teléfono funciona los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Puedes acudir a ese teléfono en cualquier momento, desde una red más bien comunitaria, ¿cierto? Desde la salud ministerial, pero también dentro de la universidad tenemos hartas redes, y como bien menciona Carolina, es súper importante el trabajo multidisciplinar. Por eso existen diferentes unidades dentro de la universidad que están articuladas, ¿cierto?, para la detección y la prevención de estas conductas o ideaciones suicidas. Aquí también hay un término importante y una distinción conceptual también que podríamos aportar entre la diferencia de la ideación suicida y de la acción, ¿cierto? Por un lado tenemos la ideación, que refiere principalmente al imaginario, ¿cierto?, del término de la existencia, y por otro, el acto suicida o la acción suicida, que tiene referencia más bien a concretar esta acción. Como existen estas diferencias conceptuales, también existen diferencias en el acompañamiento dentro de los mismos dispositivos de la universidad. Se pueden activar protocolos, ¿cierto? Existen formas, los estudiantes pueden dirigirse directamente a sus directores de escuela, a sus jefes de carrera, coordinadores, o directamente al CESU, por ejemplo, en el caso de Valdivia, al Departamento de Bienestar en caso de Puerto Montt, y en caso de Patagonia, a los profesionales de la Unidad de Apoyo y PASE, que son los psicólogos encargados en el fondo de derivar las situaciones que se puedan alertar y contener en la medida que cada uno de los estudiantes que demanda esta atención va requiriendo este apoyo. Eso es súper importante destacar y en el fondo comentarles, recordarles que existen las instancias de contención desde la misma universidad para poder apoyar a los estudiantes, ¿cierto?, que estén o se encuentren en situaciones de cuidado de este tipo. Gracias, Camila.
Para ir cerrando, yo creo que voy a leer ya la última pregunta para no extendernos tanto en el tiempo. Es relacionada al autocuidado. ¿Cómo cuidar nuestro autocuidado al momento de apoyar y colaborar a gente que se encuentra en riesgo suicida? Yo creo que es súper importante pregunta porque efectivamente para yo poder cuidar a otros tengo que estar en una situación en que justamente no siento que necesito ser intervenido yo, por ejemplo, que yo no estoy en crisis, por así decirlo. Entonces lo primero que tengo que poder identificar justamente es si hay alguna necesidad urgente que pudiera, en términos psicológicos, en términos biopsicosociales, que pudiera necesitar apoyo, atención, y en base a eso poder buscar ayuda, primero que todo. La ayuda también la puedo proveer a través de prácticas que puedan tener que ver con el autocuidado en mí mismo, ¿no? O sea, como por ejemplo, el hecho de poder sostener rutinas diarias que puedan ser adecuadas de prácticas como bien decía el doctor Baer, de meditación, de contemplación, ejercicio físico, conversación con otros, vinculación con otras redes, es primero un requisito para mí. Y es importante considerarlo como algo que considera un tiempo, por así decirlo, que debería como resguardarse dentro del día, así como tengo tiempo para almorzar, como tengo tiempo para desayunar, como tengo tiempo para planificar mi día, al menos dedicar una media hora, una hora a poder gestionar a lo largo del día, no tiene por qué ser todo junto, a poder generar algunas instancias de autocuidado, va promoviendo también que mi estado, mi bienestar se mantenga, porque no tenemos que olvidar que la salud mental es un estado de bienestar subjetivo que tiene que ver con cómo el sujeto percibe de alguna otra manera ese estado de bienestar, y en la medida en que somos capaces de ir incorporando prácticas que fomenten el bienestar dentro de nuestra rutina, también vamos cuidándolo. E insisto, en la medida en que también todas estas medidas de modulación, de regulación, no logren de alguna otra forma reducir ciertos estados de tensión o algo que pudiera ser más crítico, es momento de buscar ayuda, buscar acompañamiento, como bien dice Carolina, a lo mejor requerir apoyo profesional en distintas áreas, como ya también decía, por ejemplo, en el caso de la depresión, que tiene una cara psicoterapéutica, una cara clínica, una cara, en fin, como uno quiera llamarlo, y una cara neurobiológica que no se puede desconocer, pedir apoyo en términos de todas las terapias que sea necesario eh, seguir, farmacológica, psicológica, terapeuta ocupacional, apoyo de trabajador social también en caso sea necesario, etc. Y en ese sentido poder identificar signos de necesidad de apoyo, de ayuda, y precozmente poder consultar en aquellos casos en que sea necesario. Una de las cosas que uno debe preguntarse, especialmente cuando trabaja con personas que pudieran estar en riesgo suicida, es si yo en ese momento, en ese lugar y en ese minuto estoy en condiciones de poder ser la persona que va a ser el referente de apoyo para una persona que a lo mejor me va a necesitar unas cuantas horas. En caso de no serlo, como hay una red de otras personas, especialmente cuando se trata de formaciones específicas como la de facilitadores comunitarios en prevención del suicidio, en que se fomenta una comunidad de facilitadores, con el simple hecho de poder a lo mejor detectar la situación de riesgo y poder pedir apoyo y acompañamiento a otros facilitadores, ya estoy generando una situación o una relación de ayuda con la persona. No siempre tengo que ser yo el que interviene, pero puedo ser quien gestione la ayuda. Y en ese sentido, es bastante importante ser honesto con las condiciones en las cuales uno está para poder intervenir en una determinada situación y, en caso de, en esa autoobservación, percatarse de que efectivamente podría ser necesario el acompañamiento, solicitarlo. No se trata de una posición heroica, no se trata de una posición en la que uno tenga que salvar al mundo, sino más bien de reconocer una necesidad de crisis en el otro, acompañarlo en eso en la medida en que yo pueda, y en caso de que no pueda, solicitar apoyo al resto de la red. Eh, a mí hay algo que me hace mucho sentido también de todo lo que dice Pablo, pero el saber los límites, ¿no? Es súper importante hasta dónde yo puedo llegar ayudando, ya sea a un familiar, ya sea a un estudiante, a quien está a mi lado. No significa, no sé que no te puedo ayudar porque no me siento competente, sino que el saber los límites y el contar con red. Saber hacia qué red o a quién más poder pedir ayuda, como dice Pablo, porque yo siento que yo ya no puedo más, o yo no soy la persona idónea, o yo he intentado insistirle que tiene un problema y no me escucha, ¿ya? Entonces ahí el no estar estancado en eso y decir solamente soy yo la única persona, no, siempre va a haber alguien más, ¿ya? Siempre hay alguien más al que podemos recurrir, y si yo no sé, trabajo en un colegio, yo tengo que saber también cuál es como el flujograma de acción en relación a este caso, a este paciente o a este estudiante, ¿cierto? Eh, y
Y el tema del autocuidado personal, a mí me tocó esto trabajar en cerca de 3 años en una unidad que era ver pacientes con riesgo social todos los días. Era la unidad de evaluación de pacientes de riesgo social. Y una vez me preguntaron en un congreso esto, me dijeron, bueno, ¿y cómo te cuidas tú como enfermera? Y yo dije, oh, tienes razón, ¿no? A mí, la verdad es que me entrenaron para estar como a fuego, no todo el tiempo, pero efectivamente soy humana y por lo tanto también me quemo, ¿no? En los últimos minutos. También se han asociado a pacientes míos y es muy, muy doloroso y uno sobrevive eso con mucha culpa también. Entonces, ¿cómo? Yo aprendí mindfulness también, ¿no? Que me cambió la vida, pero nunca he logrado meditar, ¿no? Claro. Para que escuchan mindfulness y escuchan lo de la meditación y nada, a mí me gusta mindfulness porque en realidad, por ejemplo, yo medito en la tierra, a mí me gusta plantar, ¿no? Y esa es la única manera en la que yo me desconecto y lo paso fantástico y cuando salgo con mi hijo voy a buscar plantas al cerro y ese es mi autocuidado, ¿no? Y cada uno tiene que buscar efectivamente cuál es la actividad que lo hace conectarse más con uno mismo, pero descansar, ¿no? No es Netflix, se lo digo al tiro, porque el alcohol, las drogas, las pantallas, solamente nos vuelven más adictos de algo como que nos pone en pausa, ¿no? Nos hace desconectarnos, pero viendo otra realidad. El poder estar con uno mismo, el poder sentir las propias emociones, el poder sentir el día a día. Esto que hablábamos hace un rato, para que yo voy a ayudar a otro también, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso? Tiene que ver con el estar bien conmigo, ¿no? Estar bien para los otros, cuidarme para cuidar, es una frase que me encanta. Eh, nada, pues hay días que uno no se puede levantar para allá nomás y hay que pedir ayuda en otro lado, ¿no? Eso sería como lo que yo quería reforzar de esto. Yo pedí hacer un comentario, ¿puedo hacer un comentario? Yo soy Rodrigo Reyes, soy psicólogo, trabajo hace un montón de años con personas en riesgo social, muchos años, drogas, hoy día trabajo con víctimas de delitos. Quería retomar lo último que tenía que ver con el tema del autocuidado, que me gustó mucho lo que dijo Carolina en términos de cómo enfrentar el tema del autocuidado. Un tips para mí sumamente importante es no entender el autocuidado como eventos de autocuidado. El autocuidado tiene que ser más bien un estilo de trabajo, y ahí agarro harto de lo que dijo Pablo también y Camila, en términos de que entender que un trabajo como este, concretamente en tema de riesgo de suicidio, requiere un tema multidisciplinario. Por lo tanto, entender que uno no es salvador del otro y que muchas veces por creerse salvador del otro llega a perderse a sí mismo, digamos. Entonces, entender que el autocuidado no es un evento de autocuidado, sino que entender que el autocuidado es una forma, es un estilo de trabajo que tiene que ver desde lo más básico de llegar a la pega y saludar a la gente que tenía al lado, a tu compañero de trabajo, saber cómo se siente el otro que está trabajando contigo, ser capaz de decir uno cómo se siente en el trabajo. Barudi tiene un trabajo re interesante en términos de autocuidado, que en algún otro momento podríamos compartir si es que es posible, y que tiene que ver con lo importante que tiene que ver con cuidarse uno y cómo la institución te cuida también. El autocuidado tiene dos grandes pilares, el tema de cómo me cuido yo y cómo la institución en la que yo trabajo me cuida. Pero lo que más quería resaltar tenía que ver con es el concepto de el autocuidado es un estilo de trabajo, es una forma de trabajar, no entender jamás el autocuidado como la celebración del cumpleaños, la fiesta de fin de año, la salida al mes de tomarnos un copete todos juntos. El autocuidado es más bien una forma de trabajar. Eso, gracias. Gracias, Rodrigo. Y yo creo que es una forma de también, o sea, trabajar con algo que le guste a uno, súper importante. Primero. Pero también es una forma de vivir, porque no todo el autocuidado se aplica a los trabajos. La gente también es como,
pero ¿por qué autocuidado si tú estás en la casa? Como, ¿no? Como si uno necesitara autocuidado en la casa, no al contrario. Más ahora que estamos confinados nos damos cuenta de la importancia del autocuidado. A mí una vez me preguntaron cuánto tiempo yo dejaba para autocuidado y cuánto tiempo trabajaba. Y me di cuenta que autocuidado era así como 1 hora y trabajaba 8 y algo. Entonces era así como, ¿y por qué? ¿Por qué trabajaba 8 horas y destinas 1? Y fue así como, wow, no tienes toda la razón. Los tiempos y los límites, ¿no? Como cuánto yo puedo, cuánto puedo abarcar, cuánto me estoy cuidando, ¿no? Todos los días. Mm. Es importante. Sí. Yo creo que el Tema llamado, para otra sesión. sí, por ahí. Yo creo que el llamado también es un poco a ser conscientes de lo que nos está pasando, de observarnos, de detenernos un poco a mirarnos. A veces con la vorágine del día y todas las cosas que tenemos que hacer y sobre todo en este contexto, no nos detenemos a observar. Como bien dijo Caro, y bueno, el aporte de Rodrigo, la creación de una cultura de autocuidado es tarea de todos y todas finalmente. Así que hay que aportar en eso. Y el cuidado, sí, individual es súper importante, pero también, como menciona Rodrigo, me gustaría destacarlo, el cuidado comunitario también es súper importante. O sea, cómo establezco, por ejemplo, desde el hecho de cómo me relaciono, cómo me comunico con el otro en mi contexto laboral, ya es una forma de generar esta cultura de autocuidado. Así que hacer consciente un poco cómo estamos interactuando con el mundo. Sí, yo quizás retomar un poquito que tiene que ver el autocuidado con el riesgo suicida. No solamente tiene que ver con cómo me cuido yo como profesional, tiene el autocuidado, es una de las medidas que se han dado cuenta en los países más desarrollados, que es la única forma de prevención de riesgo suicida, ¿no? El generar políticas de protección laboral, de protección en infancia, de protección en salud mental. eh, el autocuidado tiene mucho sentido también, por ejemplo, los estudiantes universitarios, si no tienen un buen autocuidado, no van a lograr, ¿no? Pasar los tramos, y ahí viene, ¿no?, la rueda giratoria, y por eso también hacer, lo que dice Pablo al inicio, el tema de cuidarse, ¿no?, de ir cuidando la salud mental, es la mejor herramienta en prevención suicida. ¿Ya? No es porque cuando llegamos al paciente que ya está diciendo que se quiere suicidar, estamos súper tarde. ¿Ya? Estamos ya viendo un cuadro clínico, la neumonía que yo les decía. Y ahí no tenemos mucho más que hacer que la derivación clínica, el manejo. Ahí no se queden con esas personas en la casa, por favor, derívenlas a tiempo. Los servicios de urgencia están capacitados para absorber, ¿no? Incluso existen las medidas de internación involuntaria, muy cuestionadas. A mí me han cuestionado harto por eso en equipos de otros países, Argentina, por ejemplo, es como que es plan, así como en Chile tenemos internación involuntaria, y la puede pedir no solamente un equipo profesional, la puede pedir la propia familia. ¿Ya? Eso se hace en la Seremi de Salud, ¿ya?, en donde la persona que no puede cuidarse ya y pone en riesgo su propia vida o la de otro, entonces puede ser hospitalizada contra su voluntad. ¿Ya? No es lo ideal, claramente la idea es convencer a la persona, pero si uno ve que efectivamente no hay una forma, y la persona va a morir y la tengo aquí en mi casa, eh, solicítenlo. Y la otra opción también es judicial. ¿Ya? Los juzgados de familia pueden poner una medida de protección para esa persona y van a hospitalizar a esa persona en contra de su voluntad. Son las medidas más urgentes que la ocupamos los equipos de salud para poder llegar entonces a esa persona que ya vemos que no está pensando, ¿ya? Y no puede por sí misma cuidarse. Entonces, esa medida salva vidas, porque en general el riesgo suicida es oscilante. Viene una angustia, la angustia es fatal, pero si se contiene, ya sea farmacológicamente o se hace un manejo mecánico, incluso con función mecánica, la persona va a bajar esa angustia. De ahí, obviamente, tiene que haber un equipo, un proceso terapéutico que esté apoyando. Entonces,
De alguna manera, nosotros estamos protegidos por ley en los equipos para poder hacer eso, pero también, como yo les decía, desde la familia, desde el colegio, desde donde sea, se pueden poner medidas de protección. Eso, que ojalá que no lleguemos a eso, pero sí. Gracias, Carolina. Y justo había una pregunta que relacionada a eso, así que la aludiste de cierta manera. Bueno, me gustaría agradecerles a todos y a todas quienes se han conectado hoy día. Quedaron un par de preguntas ahí que no pudimos por tiempo, lamentablemente, contestar. Como les comenté ahí por el chat, la grabación va a ser enviada a sus correos, así que pueden revisarla los que se conectaron tarde, o quizás gente con la que la quieran compartir, les va a llegar a sus correos. Y también me gustaría agradecerle a Carolina, a Camila y a Pablo, al doctor Bader también, que hizo el video, por haber participado de esta instancia, habernos colaborado con interesantes reflexiones, un espacio para el diálogo y compartir desde su conocimiento y experiencia hacia toda la comunidad. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Que estén muy bien.